Padre, en esta mañana nosotros te alabamos, nosotros bendecimos tu nombre, nos gozamos, Señor, en poder cantar a tu nombre y poder considerar estos himnos, estas alabanzas y las verdades que cantan de ti, Señor. Qué bueno es nosotros unir nuestras voces. Qué bueno es para nosotros pasar estos minutos en los que como un solo pueblo, como una sola voz, exaltamos tu nombre y eso nos hace a nosotros apreciar tu grandeza, tu majestad, tu soberanía, tu poder. Y ahora, Señor, que nosotros abrimos tu palabra, nosotros acudimos a ti y de manera particular rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos, abra los ojos de nuestro entendimiento, de nuestros corazones, para que podamos apreciar las verdades que se encuentran en este texto que hemos leído y en los pasajes que estaremos considerando en la mañana de hoy. Y Señor, nuestra oración es que sea tu palabra abierta a nuestros ojos, no las consideraciones de hombres, ni los pensamientos, ni las conclusiones de mucho pensar del hombre, sino tu palabra, que sea tu palabra la que nos sobrecoja a nosotros con tu gran poder, con lo maravillosa que es tu salvación en favor de tu pueblo. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Cada día nosotros pasamos 1, 2 o 3 horas enfrente de una computadora y quizás nos ponemos a ver Facebook o quizás entramos a YouTube o quizás viendo televisión nos encontramos con los trailers de películas o con los avances de películas que están por salir. Y por lo general, aquellas personas que se encargan de editar estos avances se aseguran de poner las escenas más impresionantes, escenas donde hay un solo hombre que va a acabar con todo un ejército, o escenas tan ridículas pero impresionantes como carros saltando entre edificios y llegando sin ningún problema de un edificio a otro edificio. En fin, ponen escenas con grandes efectos visuales, con efectos especiales, precisamente para que la persona que se pone a ver ese minuto o 2 minutos de esos avances de esa película se quede, ¡wow! ¡Qué impresionante! Yo tengo que ver esa película. Y la idea es que esas imágenes, esas escenas capturen la atención de aquella persona que está viendo esos avances, una vez más con el propósito de dejarlo impresionado, con el propósito de que se quede con la sensación y posiblemente con la necesidad de que es que yo tengo que ver esa película. Eso es algo fuera de serie, eso es literalmente del otro mundo. Y en la medida que pasa el tiempo, los directores de películas tienen que ser más creativos, incluir más efectos especiales, más explosiones, más velocidad, más tecnología, más y más y más, porque lo mismo aburre, lo mismo tiende a no impresionar. Nosotros hoy día vivimos en tiempos en el que se requiere de mucho para impresionarnos. Pues esta semana, mientras yo leía la palabra y leía este pasaje, yo puedo decir que yo quedé impresionado con la maravillosa salvación de nuestro Dios. Yo no sé cuántas veces he leído este capítulo. Yo no sé en cuántas versiones he leído este capítulo. Este año yo estoy leyendo la Biblia en la versión La Biblia textual. Y no sé si fue la manera en que en las palabras que estaban en esta versión que me llamó la atención de cómo el salmista describe esta maravillosa salvación del Señor para con sus hijos. La manera tan gráfica en que él describe esta salvación que me llamó la atención. Y aunque yo tenía en mente predicar otro pasaje en la mañana de hoy, yo no pude quitar este capítulo de mi mente
Y el Señor ha puesto en mí un deseo de predicar precisamente este capítulo y compartir estos versículos en la mañana de hoy con ustedes. Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque una vez más quedé sorprendido, quedé entusiasmado con la manera en que Dios salva a sus hijos. Y ciertamente, como le decía hace un momento, hoy día es difícil que una persona quede impresionada, quede entusiasmada, porque este mundo nos bombardea con tantas imágenes, con tantos sonidos, con tanta tecnología, con tantas novedades, que cada día sale algo con lo que uno dice, oh, qué impresionante, yo quiero eso. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que orarle a nuestro Señor. Sí, tenemos que pedirle a Dios que a nosotros, día tras día, mañana tras mañana, al exponernos a su palabra, nosotros quedemos maravillados de su gracia y de su salvación en favor de sus hijos. A lo largo del capítulo 18, David presenta distintas escenas de cómo el Señor lo salvó de una situación que era totalmente adversa a él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, usted encontrará prácticamente este mismo salmo, este mismo canto de David, dando gracias a Dios por su salvación. Y es por esto que los comentaristas están muy seguros de que este salmo David lo escribió en un momento específico, justo cuando el Señor por fin lo había salvado de la persecución que por mucho tiempo asediaba a David, el rey Saúl y el ejército del rey Saúl. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, y yo quiero que usted piense conmigo, cómo David se sentía ante esta persecución. Porque ¿qué había hecho David para merecer esta animosidad, para merecer este maltrato de parte del rey Saúl? Lo único que él había tratado de hacer era agradar a su Dios y servir al rey Saúl. Sin embargo, sin haber cometido ninguna falta en contra del rey, David se encontraba en la mirilla de Saúl. Y este se había propuesto no descansar hasta acabar con David. Imagínense al pobre David cuestionándose, escondido en una cueva, con los pies mojados, con su ropa mojada de tanto correr, de cruzar ríos, de que le haya caído lluvia. David sentado ahí cansado, posiblemente con hambre. Y se pregunta, Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Yo lo único que he tratado es de agradarte a ti, es de servirte a ti, es de poner tu nombre en alto. ¿Por qué tú permites que esto me pase a mí? Yo no me merezco esto. Si usted me dijera que era que David en secreto estaba preparando un complot, un golpe de estado en contra del rey Saúl, quizás uno entendería por qué Saúl estaba detrás de él. Pero no era así. David se encontraba literalmente huyendo por su vida, viviendo como un nómada, amaneciendo en una cueva distinta cada mañana, huyendo por su vida. Quizás en esta mañana alguno de ustedes se sienta asediado por alguna situación en su vida. Y gracias a Dios usted no está amaneciendo en una cueva distinta cada mañana. Pero sí hay problemas, sí hay situaciones en su vida que lo tienen cargado a usted. Quizás tú te sientes agobiado y no sabes qué hacer o a quién acudir. Quizás es que ahora mismo tú no sabes qué es lo que vas a hacer con tu vida. ¿Qué es lo que voy a estudiar en la universidad? ¿Cuál es el trabajo que voy a tener? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué le voy a decir a mi esposo? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo es que voy a poder resolver esta situación con mis padres? ¿Cómo es que voy a poder pagar esta cuenta por causa de mi salud? Muchas situaciones en nuestra vida
que caen sobre nosotros, una carga muy pesada. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, quiere el Señor que en esta mañana tú también quedes sorprendido por la maravillosa salvación de nuestro Dios en favor de sus hijos. Y que así como el salmista, tú también puedas invocar el nombre del Señor. Tú también puedas clamar a Dios en medio de la angustia en la que tú te encuentras. Una vez más, David nos muestra en este pasaje distintas escenas que nos describen esta maravillosa salvación. Y yo quiero en esta mañana enfocarme en las primeras 3 escenas que este pasaje nos presenta. Todo el capítulo es de gran bendición y les animaría en esta tarde a que ustedes lo puedan leer y que ustedes puedan seguir meditando en lo que este capítulo tiene para nosotros los hijos del Señor. Pero yo quiero enfocarme en estas primeras 3 escenas que encontramos en el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 18. Y en estas 3 escenas nosotros podemos ver por qué es que esta salvación es tan maravillosa, es tan impresionante. Y es que lo maravilloso, lo impresionante de la salvación de Dios se puede ver por lo menos en 3 cosas. Número 1, en su presencia y protección en medio de nuestra aflicción. Número 2, veremos que la maravillosa salvación de nuestro Dios se puede apreciar en su auxilio en medio de nuestra aflicción. Y número 3, esta maravillosa salvación de nuestro Dios se puede apreciar también en su rescate en medio de la opresión en que nos encontramos. Así que número 1, en esta mañana, ¿cómo el Señor quiere que tú y yo podamos apreciar la maravillosa salvación de Dios para con sus hijos? En primer lugar, en su presencia y protección en medio de nuestra aflicción. Y eso lo vemos en los primeros 3 versículos de este pasaje. Esta primera línea es sumamente importante y es impresionante también. Dice la primera línea: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y una de las primeras cosas que podemos apreciar de la presencia y la protección del Señor es que por medio de esta relación, o más bien que nuestra relación con Dios nos inspira confianza. Esta frase o esta palabra aquí, te amo, es una palabra que en el Antiguo Testamento no aparece muy a menudo. Y sin embargo, esta es la palabra que David escoge para presentar su relación con el Señor. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Esta palabra expresa misericordia, expresa compasión. Es una palabra que por lo general se utiliza del cuidado y la atención que tiene una madre por sus hijos, que tiene un padre por sus hijos. Y al considerar esta palabra, yo me ponía a pensar en mis hijos. Y de manera particular en el más pequeño, en Daniel. Uno de los juegos que a ellos más les gusta es ponerse a saltar en la cama. Y usted ve a Lucas y Zoe saltando ahí en la cama. Bueno, pues ya Daniel, que tiene 1 año y casi 4 meses, ya él camina, pero él no le basta simplemente con caminar, sino que él ahora quiere escalar. Y se sube en un mueble que está al lado de la cama para luego escalar ese mueble y luego subirse a la cama. Y yo estoy viéndolo desde el asiento que está ahí al lado de la cama y yo estoy como por agarrarlo y miro a Mirna y lo miro a él y miro a Lucas. Cuidado si te cae, Daniel. Y es como con una zozobra de que, óyeme, quiero agarrarte, quiero cuidarte, no te me vaya a caer, no te me vaya a partir. Y es esa atención, es ese cuidado natural que un padre tiene para con sus hijos, que una madre tiene para con sus hijos. Y así se sentía David al considerar la presencia y la protección de Dios en su vida. Es interesante, hermanos, que al considerar y al hablar de la aflicción, de la angustia por la que él estaba pasando, David no empieza, como veremos en el siguiente punto, David no empieza diciendo lo mal que él le estaba pasando, sino que él empieza primero
viendo a Dios, poniendo su enfoque en el Señor, en ese Padre Celestial que lo ama, que lo cuida, que está pendiente de él, que no lo va a dejar que se caiga y se parta. Y hermanos, eso es algo de lo cual nosotros podemos aprender. Tú que en esta mañana te encuentras en aflicción, en angustia, en dolor, en tristeza, en vez de tú inmediatamente enfocarte en tu dolor, en tu problema, en tu aflicción, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a sorprendernos con la maravillosa salvación de nuestro Dios, invitándonos a que nuestro primer enfoque no es en el problema, no es en la aflicción, no es en la angustia que David ciertamente tenía, sino es en ese Dios amoroso, ese Padre celestial que está pendiente de sus hijos. Y eso, mis hermanos, es maravilloso, porque eso me ayuda a mí a entender de que a pesar de que yo no lo vea, a pesar de que yo no lo sienta, Dios está conmigo y Dios me está cuidando. Y Dios, mi fortaleza, mi refugio, mi libertador, Él está pendiente de la situación que yo estoy atravesando. Así que es muy importante que nosotros iniciemos con este enfoque, entendiendo que debemos tener esta relación correcta con nuestro Señor. Me encanta la manera en la que la Biblia textual presenta esa frase. Dice, te amo entrañablemente. Y una vez más indicando ahí esa relación cercana que hay entre David y el Dios de los cielos, que es su Padre celestial. Y déjeme decirle, empezando inmediatamente, que ciertamente si nosotros queremos disfrutar de esta maravillosa salvación de nuestro Dios, esta salvación no está disponible irrespectivamente. Dios no tiene este cuidado de todos los hombres así respectivamente. Dios tiene un cuidado así de sus hijos. Y tú en esta mañana, si todavía no eres hijo de Dios, tú en esta mañana puedes pasar a ser un hijo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, el Señor les da la potestad de ser hijos de Dios. Y en esta mañana, si tú has puesto tu fe en el Señor, si tú te consideras un hijo, una hija de Dios, tú puedes tener esta misma confianza, producto de esta relación y protección que el Padre Celestial tiene para contigo. Pero la línea continúa, el primer versículo dice, te amo Jehová, fortaleza mía. Y es interesante que a lo largo de estos 3 versículos se habla de fortaleza, se habla de roca, se habla de fuerza, por lo menos 3 o 4 veces. Perdón, 3 o 4 veces. Pero esta fortaleza de la que habla en el versículo 1, más que hablar de algo fuerte, más que hablar de algo que es sólido, de algo que es seguro, esta fortaleza aquí se refiere a la fuente de fuerza, a donde uno va a acudir para conseguir recursos, para conseguir respaldo. Esta palabra solamente ocurre una vez más en las Escrituras, en el libro de Ageo capítulo 2, versículo 2, y hace referencia a esa fuerza o a esa fortaleza que las naciones acudían para buscar apoyo, para buscar otros ejércitos, para buscar otros soldados, para buscar más armas, para enfrentarse a los enemigos. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo y el enfoque que el salmista tiene con referencia a su relación con Dios es que Dios no es solamente su Padre celestial que lo cuida, que lo protege, sino que él puede ver en Dios esa fuente de fuerza que iba a necesitar cada día. Y una vez más, mis hermanos, qué bueno es que nosotros como hijos de Dios podemos contar con esta fuente de fuerza continua, inagotable, que es nuestro Señor. Muchas de las situaciones por las que pasamos nos drenan a nosotros de nuestra energía. Nos quitan el ánimo de seguir adelante.
Pero el Señor nos está diciendo, yo soy tu fortaleza. En mí tú puedes encontrar mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, día tras día tú puedes encontrar una fuente de fuerza, una fuente de energía inagotable. Ese es nuestro Señor. Y por eso es que es maravillosa la salvación de nuestro Señor. Porque el Señor, su fuerza, la energía que proviene de Él, el ánimo que Él nos da, una vez más, es inagotable. Nosotros mismos nos cansamos. La gente poderosa se cansa, los recursos económicos, la salud se acaba. Pero el Señor es nuestra fuente de fortaleza. Dice el versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí el salmista utiliza 6 metáforas para ponernos a nosotros a pensar, no simplemente a pasar por alto lo que dice David aquí acerca de Dios, de que Él es mi fuerza, de que en Él está mi protección. No, Él presenta estas imágenes para que nosotros en nuestra mente podamos apreciar la maravillosa salvación de nuestro Señor y quedemos impresionados por esa salvación que Él nos provee. Dice el versículo 2, la roca, castillo, libertador, fortaleza, escudo, alto refugio. Y la idea de todo esto ciertamente es que el Señor es nuestra defensa, que Él es nuestro protector y que por más ataques que nosotros podamos recibir, que recibimos a diario, el Señor nos recuerda a nosotros, mira, yo soy tu fortaleza. Yo soy esa roca, dice el versículo 2, refiriéndose y ayudándonos a nosotros a pensar que nuestro Dios no es de madera, no es de paja. Esa protección que Él nos provee, no puede venir el lobo feroz y soplarla y tumbarla. No, es fuerte, es duro. Él es mi castillo, hablando de un lugar para refugiarse del enemigo, un lugar inaccesible al enemigo. Él es el libertador, aquel que salva del peligro, aquel que nos protege en medio de una situación desfavorable para nosotros. Él es la fortaleza. Y aquí es otra palabra que se utiliza, ya así refiriéndose a una piedra, a una roca. Y la idea aquí es que el salmista quiere que nosotros entendamos que nuestro Dios es tan estable, tan sólido como una montaña, como una roca fuerte que no se mueve fácilmente. Él es nuestro escudo, esa arma personal defensiva para protegerse del ataque. Todo esto es Dios para con nosotros. Y vuelve a decir al final del versículo 2, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y esa palabra fuerza ahí se puede traducir también como el cuerno de mi salvación, haciendo referencia a los cuernos de los toros. Recientemente estaba viendo en Facebook un video titulado Los leones no siempre ganan. Y no, hermanos, esto no se refiere a los leones del escogido. Yo sé que muchos de ustedes pensaron que yo iba a hacer referencia a los leones del escogido. El hermano Miguel Ángel no está aquí, así que no voy a hacer referencia a eso. No, hace referencia a leones reales. Y el video presentaba como un búfalo en una de estas llanuras de África vino corriendo y le dio un cuernazo, no sé si se dice así, a un león que lo levantó y le provocó una herida grandísima en el costado. Y hablando precisamente de ese cuerno, y la idea de este cuerno de la salvación es que es esa punta de lanza, es esa arma especial. Y la idea es que el salmista está poniendo al Señor como su arma especial para enfrentarse a la aflicción, para enfrentarse a los retos que estaba enfrentando.
Y yo te pregunto a ti en esta mañana, hermano, ¿a qué tú recurres cuando estás afligido? ¿A qué tú acudes para buscar protección, para buscar salvación, para buscar libertad? Mucha gente quiere resolver sus problemas, su ansiedad comiendo o comprando por internet o yéndose a las tiendas o chateando. Pero al final de cuentas nada de esto va a poder realmente librarnos a nosotros de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Y lo bueno es que como hijos de Dios, nosotros no tenemos que recurrir a cosas que no van a funcionar, porque nuestro Dios es esa arma especial que nos defiende y que nos da la victoria en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y por esto es que el salmista puede decir, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y con toda confianza puede decir, y seré salvo de mis enemigos. El salmista, que estaba pasando por una situación difícil, probablemente deprimido ahí en una cueva, que no sabía, óyeme, pero ¿y por qué es que este hombre me está persiguiendo? ¿Por qué es que este hombre quiere acabar con mi vida? ¿Por qué es que aún mis amigos con los que yo luchaba en el campo de batalla y a muchos de quienes yo posiblemente salvé, por qué ellos están detrás de mí buscando matarme? ¿Qué es lo que yo he hecho? Pero en medio de todo eso, el salmista pone sus ojos en el Señor, en la protección, en la presencia de Dios en su vida. Y cómo esa relación con Dios, ese Padre celestial, ese Padre amoroso que está atentamente cuidando a su Hijo, que no es que se ha olvidado de él porque estaba en el desierto o porque estaba escondido en una cueva. No, en medio de todo eso, el Señor lo está protegiendo. En medio de todo eso, el Señor viene a ser para David esa arma especial. En medio de todo esto, David puede tener la confianza que tú y yo como hijos de Dios podemos tener, de que sea cual sea la aflicción, la angustia, el problema, la situación, la circunstancia que tú y yo estamos enfrentando, si yo invoco al Señor, dice el salmista, con toda confianza, seré salvo de mis enemigos. Maravillosa salvación de nuestro Dios. Maravilloso retrato de la protección, del cuidado que el Señor tiene para con nosotros, sus hijos. Pero no solamente vemos esto, no solamente podemos apreciar lo maravilloso, lo impresionante de la salvación de nuestro Dios por medio de su presencia y protección en medio de nuestra aflicción, sino que en segundo lugar podemos apreciar lo maravilloso y lo impresionante que es la salvación de nuestro Dios en su auxilio en medio de nuestra aflicción. Si en la primera escena el salmista está estableciendo esta relación amorosa que tiene con Dios y esta confianza que tiene absoluta con su Padre Celestial, y presenta a un Dios que tiene un control soberano, un Dios que es firme, un Dios que es estable, un Dios que está pendiente de él, un Dios que viene siendo esa lanza, esa arma especial que le dará la victoria, ese Dios que garantiza salvación. En esa primera escena el salmista está presentando y se está enfocando en Dios. Ahora en la segunda escena el salmista nos describe la aflicción por la que él estaba atravesando. Y más que la aflicción en sí, él presenta cómo él se sentía en medio de esta persecución. Yo creo que nosotros, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia, podemos identificarnos con esta manera en la que el salmista describe cómo se sentía. Mire conmigo el versículo 4. La primera línea del versículo 4, la primera línea del versículo 5. Me rodearon ligaduras de muerte. Versículo 5, la primera línea. Ligaduras del Seol
me rodearon. Recordando que el libro de Salmos es un libro poético donde se utiliza mucho este paralelismo para reforzar una idea. Aquí el salmista está utilizando esta imagen de unas amarras que utilizaban los cazadores precisamente para amarrar sus víctimas. Ya cuando las habían cazado y que las llevaban, las transportaban de un lugar a otro para que no se escaparan, para que no se cayeran. Y es a estas cuerdas que el salmista se está refiriendo cuando dice aquí, me rodearon ligaduras de muerte, ligaduras del Seol. Oiga la imagen tan tétrica que presenta el salmista. Ligaduras de muerte, amarras de muerte. Así era que él se sentía. Eso era lo que él pensaba que le iba a tocar. Eso era lo que él pensaba por lo que él estaba atravesando. Él se sentía amarrado. Y que no importaba dónde se movía, si para acá o si se movía para allá, estaba amarrado. No encontraba escapatoria. Estas ligaduras lo tenían rodeado. Y vuelvo a repetir la descripción de estas ligaduras. Ligaduras de muerte, ligaduras del Seol. Pero no solamente él se sentía amarrado, acorralado, sin escapatoria, sino que el versículo 4 también describe que él estaba atemorizado. Mire conmigo allí la segunda línea del versículo 4. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y es la idea de que ríos caudalosos venían en contra de él, provocándole gran temor. Así era que él se sentía. Se sentía amarrado, se sentía atrapado, y al no poder moverse, al no poder escaparse, él veía como que grandes ríos venían encima de él. Y el resultado de todo esto era gran temor. Pero no solamente amarrado, no solamente aterrorizado, atemorizado, sino que él se sentía engañado. Versículo 5, la segunda línea dice, me tendieron lazos de muerte, trampas de muerte. Aquello que le parecía quizás que era seguro por ahí caminar, era una trampa, era un lazo para amarrarlo, para agarrarlo, para llevárselo cautivo. Amarrado, atemorizado, aterrorizado, engañado. ¿Cuántos de nosotros en nuestras aflicciones o angustias nos sentimos así? Nos sentimos así porque por más que yo dé una vuelta para acá, por más que yo mire para allá, no encuentro escapatoria. No veo cómo es que me voy a salir de este problema. Y precisamente en ese trasfondo tan oscuro, tan tétrico, un trasfondo de muerte literalmente, como lo describe David, ahí es que se puede apreciar la maravillosa, la impresionante salvación de nuestro Señor. Porque en medio de esa situación, él clama al Señor. Dice el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Por más que él intentó escaparse, moverse de un lado a otro para ver si la situación se veía mejor, estaba amarrado, no podía hacer nada. Y producto de todo esto, entonces se agolpaba el temor sobre sí, sobre él mismo. Se sentía engañado, se sentía traicionado. De la misma manera nosotros, en las circunstancias que nos encontramos, muchas veces nos sentimos como el salmista. Y es precisamente en esa situación que Dios quiere manifestar la maravillosa salvación que Él tiene para con sus hijos. El problema es que muchas veces nosotros nos definimos por la situación que estamos viviendo. Y hermanos, amigos, es importante que nosotros sepamos, que nosotros entendamos, que nosotros no somos nuestras circunstancias. En otras palabras,
nosotros no somos definidos por la situación en la que estamos viviendo o las circunstancias que estamos experimentando. Piense conmigo lo que eso significaría. Si me está yendo bien en la universidad y tengo mi índice en 4.0 o en lo más alto que sea, óyeme, yo estoy acabando en la universidad, me está yendo sumamente bien y me siento bien. Pero si no me entra la matemática o la trigonometría, o si no me entra la química, o si a mí no me gusta la historia o la literatura y me va mal, o si hay un profesor que se ha cogido conmigo y me va mal en la clase, pues entonces yo lo que soy un perdedor. O quizás ya se graduó de la universidad y está buscando trabajo y no consigue trabajo por más que busque. Óyeme, qué cosa tan mala que después que usted pasa 4, 5, 6, 7, 8 años en la universidad, usted no puede encontrar trabajo. Hay hermanos que habiendo terminado la universidad están orando por conseguir trabajo, porque necesitan el trabajo, necesitan quizás proveer para su familia, proveer para sus hijos y no tienen con qué hacerlo. Y al no poder encontrar el trabajo se sienten mal, se sienten unos fracasados. ¿Por qué? Porque mi situación me define. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una vez más, nosotros no somos nuestras circunstancias. Nosotros no somos definidos por la situación que estamos atravesando. Nosotros somos definidos, oiga bien, por nuestra relación con Dios. La Biblia solamente sabe de aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son enemigos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios, Dios les garantiza precisamente esta maravillosa salvación. Y en vez de nosotros enfocarnos en lo mal que me está yendo en el momento, yo tengo que enfocarme en ese gran Padre Celestial que tiene cuidado de mí. Yo tengo que enfocarme en ese gran Padre Celestial que es ese alto refugio, que es mi castillo, que es mi roca, que es estable. Mi trabajo, mis notas, mi novio, mi novia, mis amistades, todo eso puede cambiar, todo eso puede variar. Pero Dios sigue siendo esa roca de salvación. Dios sigue siendo esa fortaleza que día tras día, o a la que día tras día tú y yo podemos acudir para que nos anime, para que nos dé energía, para que sigamos adelante. Y hermanos, sin lugar a dudas, pasamos por situaciones difíciles, pasamos por momentos de angustia, por momentos de gran aflicción. Y quizás yo como pastor o alguna otra persona no puede apreciar la gravedad de la situación por la que usted esté pasando, pero tenga muy presente que sí hay alguien que conoce cómo usted está sufriendo. Y ese es su Padre Celestial. Y por eso la salvación, lo maravilloso de la salvación, no está en la iglesia y en sus pastores. No, está en que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Está en que nosotros continuamente pongamos nuestros ojos en este gran Salvador que es Cristo nuestro Señor. Recuerden, hermanos, nosotros no somos nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Nosotros estamos siendo definidos por nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, si estamos en momentos de victoria, si estamos en momentos de gran productividad, gloria a Dios. Pero si estamos en momentos de aflicción, si estamos en momentos de enfermedad, si estamos en momentos de dolor, ¿saben qué? Nosotros podemos seguir mirando a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros y que en medio de nuestra aflicción nosotros podemos clamar a Él. Como dice el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué dicen
las otras dos líneas del versículo 6, Él oyó mi voz. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Pero por último, y aquí es que se pone buena la cosa en estos últimos versículos, aquí es que se ve lo impresionante de la salvación de nuestro Dios. Apreciamos lo maravilloso, lo impresionante que es la salvación de nuestro Dios. En tercer y último lugar, en su rescate en medio de la opresión y la aflicción en la que estamos viviendo. Yo voy a leer el versículo del versículo 7 al 19 y voy a tratar de hacerlo de la manera, de entonarlo por lo menos de una manera dramática, que ustedes puedan apreciar lo que Dios está haciendo. Y les pido que ustedes se imaginen esta escena que el salmista aquí está retratándonos a nosotros. La conmoción que produce su rescate, la velocidad del rescate del Señor, lo explosivo de su rescate, la destrucción que genera el rescate de nuestro Dios en favor de sus hijos. Miren conmigo, la conmoción que produce su rescate, los versículos del 7 al 9. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Esto no es un productor, un director de Hollywood que está presentando esto. Esto pasó de verdad. Y Dios hace esto cada vez que procura la salvación de sus hijos. Los cielos literalmente se conmueven. La tierra fue conmovida, tiembla. Los montes se conmovieron, los cimientos de los montes se conmovieron porque Dios escuchó el clamor de su hijo David. Y noten cómo dice el versículo 7, porque se indignó Él. En otras palabras, el Señor se enojó por la manera en que los enemigos de David lo estaban tratando a Él. Que Dios se enoje, que Dios se indigne por uno de sus hijos. Lo que ocurre es tremendo. Los cielos y la tierra se conmueven. Versículos 10 y 11 nos presentan la velocidad de su rescate. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Obviamente en los tiempos que el salmista escribió esto, no había aviones, no había cohetes. Quizás lo que más ayudaba a uno a pensar en velocidad en el transporte era precisamente la idea de un caballo. Y aquí el Señor dice, el salmista dice que cabalgó sobre un querubín, y es la idea de que el Señor se está transportando a velocidad, no porque Él necesitara de un caballo o necesitara de un ángel, sino que lo que el salmista procura es que nosotros tengamos en mente la velocidad con la que Dios responde. Y mis hermanos, Dios siempre responde nuestras oraciones. Y responde inmediatamente. El problema es que muchas veces la respuesta no es necesariamente lo que nosotros esperamos. Pero eso no significa que Dios está muy ocupado en el cielo y que tiene un montón de peticiones por las cuales ver, y que nosotros somos el número 937 por allá abajo, y cuando llegue nuestro turno, entonces el Señor nos va a responder. No. El Señor es veloz, es rápido en su rescate para con sus hijos. Pero versículos 12 al 14 nos presenta lo explosivo de su rescate. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Y aquí nos da la sensación al repetir esta frase, granizo y carbones ardientes, como si eso estuviera escrito en el guión de que mientras el Señor estaba diciendo o haciendo algo, pues entonces granizos y carbones ardientes el Señor va a enviar desde los cielos.
Y aquí entonces podemos, por medio de su resplandor, por medio de estos granizos y carbones ardientes, de estos granizos y carbones de fuego, este relámpago, este trueno del Señor, nosotros podemos ver lo explosivo de su rescate. En Josué capítulo 10 se nos relata la historia de cuando el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida. Y en una ocasión el rey Adonisedec de Jerusalén y 4 reyes más se unieron en contra de Gabaón, un pueblo que se había aliado con el pueblo de Israel. Y estos 5 reyes, estos 5 pueblos estaban peleando en contra de Gabaón y el pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Josué, mira, ve, pelea contra ellos, que yo voy a enviar granizos del cielo. Y el versículo 11 de Josué 10 nos dice que Jehová arrojó sobre ellos grandes piedras desde los cielos hasta Aseca y murieron. Y resultaron más los muertos por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea que esto no es nuevo aquí en el Salmo 18. Ya el Señor había actuado de esta manera. Y hermanos, no es que el Señor va a mandar granizo y carbones ardientes ahora en nuestro tiempo. Él pudiera hacerlo. Pero lo que este salmo nos quiere decir a nosotros y lo que nosotros debemos aplicar para nuestra vida es que el Señor está muy pendiente de nosotros, sus hijos. Y que Él va a lanzar truenos, relámpagos, granizos, piedras, con el propósito de salvarnos a nosotros. El Señor va a traer una salvación explosiva en medio de nuestra aflicción. Es interesante que ese pasaje de Josué dice que lo que el Señor hizo mandando ese granizo fue más que lo que los hombres hicieron con sus espadas. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque muchas veces nosotros en medio de nuestro problema, en medio de la situación que nos enfrentamos, pensamos y dependemos de nuestra fuerza, de nuestras habilidades, de mis contactos, de que yo soy que voy a resolver este problema. Y el Señor nos pone en ridículo cuando, a pesar de todo lo que nosotros tenemos, Él nos dice, no, es que soy yo que te voy a librar. Y con esto, hermano, no estoy enseñando y no quiero decir que nosotros no debemos actuar. Por el contrario, todo el libro de Deuteronomio, el libro de Josué, vez tras vez nos presenta que el Señor ordena a su pueblo a que vaya a luchar, a que levante su espada. Pero asimismo, vez tras vez, mientras el pueblo obedecía, nosotros vemos cómo Dios es que daba la victoria a su pueblo. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros, obedeciendo la voz del Señor, tenemos que estar conscientes de que la victoria la garantiza el Señor. Los versículos del 15 al 19, nosotros podemos apreciar la destrucción total de los enemigos de David. Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y noten esto, qué maravilloso. Esta descripción, David en su angustia, en su aflicción, él se describe como que él se estaba ahogando, como que no podía respirar, como que estaba en el mar o como que estaba en un lago y estaba en la profundidad ya a punto de ahogarse, a punto de morirse. Y viene el Señor en todo su resplandor, con toda esta explosión, con todos estos fuegos artificiales, y me tomó de esas aguas. ¿Cuántos de nosotros en nuestras aflicciones a veces sentimos como que nos estamos ahogando, como que ya yo no puedo más, como que ya yo no puedo respirar, como que estoy sofocado? Pues nuestro Dios está procurando rescatar a sus hijos. Y así como el salmista, nosotros podemos apreciar esta maravillosa, esta impresionante salvación de nuestro Señor, clamándole a Él. Note que, volviendo una vez más al versículo 6,
¿Qué hace el salmista que muchas veces nosotros no hacemos cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor? Y por lo que entonces no vemos esta manifestación tan explosiva, tan grandiosa del rescate del Señor en nuestra vida. Es que nos quedamos callados. Pero el Señor nos invita a que en nuestra angustia invoquemos a Jehová, a que en nuestra angustia clamemos al Señor, y Él nos promete que Él va a oír nuestra voz. Él nos promete que nuestra voz, que nuestro clamor llegará delante de Él y podremos apreciar su maravillosa salvación en favor de nosotros, sus hijos. Dice el versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El salmista reconoce que sus enemigos, que su aflicción, su angustia era más fuerte que él. Y por eso él depende absolutamente del Señor, de esta maravillosa salvación del Señor. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Pero mire cómo él vuelve a poner su enfoque en el Señor. Mas Jehová fue mi apoyo. No la comida, no las tiendas, no comprarme un celular nuevo, una computadora nueva, no irme por aquí o irme por allá. No. Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esta descripción maravillosa de dónde el Señor nos saca a nosotros y nos coloca en este lugar espacioso. Antes yo estaba amarrado, antes yo estaba apretado, antes yo sentía que me iba a ahogar, antes yo no tenía dónde moverme, pero ahora el Señor me ha colocado en un lugar espacioso. Esa es la maravillosa salvación de nuestro Señor. Y quiero terminar en esta mañana apuntando hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien es cierto que nosotros podemos apreciar cómo el Señor, en esta situación en particular, con esta prueba por la que pasó David, el Señor lo rescató de esa situación en particular. Y así mismo el Señor nos rescata de cualquier sea la aflicción, la angustia por la que nosotros podamos estar atravesando. Sea problemas en la universidad, sea problemas en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con mi esposo, con mi esposa. Situaciones que quizá la veo muy crítica y el Señor me dice, mira, yo estoy aquí para salvarte. Pero en el Evangelio nosotros podemos apreciar que más que un problema de enemigos que están persiguiéndome para quitarme la vida, más que un problema de que no tengo trabajo, más que un problema de que mi salud está mal, más que un problema de relación con mi familia, el Evangelio me muestra a mí que yo tengo un problema muchísimo más grande y es el pecado. Y así como hemos visto en esta última escena, cómo Dios desciende de los cielos, conmoviendo los cielos, conmoviendo la tierra para rescatar a su Hijo, el Evangelio literalmente nos presenta esa realidad que Dios, siendo Dios, con toda su gloria, con todo su esplendor, vino a esta tierra y en Cristo Jesús se hizo hombre, tomó carne y sangre. Dios descendió de los cielos para rescatarnos. Vivió una vida perfecta aquí en la tierra para poder ofrecer un sacrificio perfecto y librarnos a todos nosotros, hombres y mujeres pecadores, de la angustia, de la aflicción más grande que tú y yo podemos tener, que es el pecado y la consecuencia del pecado. Y a nosotros entonces considerar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vivió esa vida perfecta aquí en la tierra y murió en la cruz sin merecerlo en favor de nosotros. La idea es que pongamos nuestros ojos en Cristo para ser librados
de la condenación del pecado. Y déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, hay situaciones, hay aflicciones y angustias que, como le decía ahorita, quizás el Señor no nos va a responder como nosotros quisiéramos. Que voy a poder conseguir el trabajo soñado que me va a suplir todas mis necesidades y aún más. O que por fin voy a poder arreglar esa relación con mi esposa, con mi esposo, con mis padres o con mis hijos. Esa relación que por los años ha venido siendo afectada por mi pecado, por el pecado de ellos. Y quizás nosotros no vemos una solución ahí. Pero sí hay algo y sí hay un rescate que nunca va a variar. Y ese es el rescate que nuestro Dios nos hace por medio del Señor Jesucristo, salvándonos de nuestro pecado y la condenación de nuestro pecado. Muchas veces nosotros pensamos que hay otras cosas más importantes en nuestra vida, pero al final de cuentas lo que es más importante es nuestra relación con el Señor. Como vimos al principio, si nosotros tenemos una relación de hijos con Dios, podemos apreciar en nuestra vida esta maravillosa salvación de nuestro Señor. Quiere el Señor, mis hermanos, que Él abra nuestros ojos para que podamos apreciar, para que seamos impresionados, para que quedemos maravillados de esta grandiosa salvación de nuestro Señor en Cristo Jesús. Les animo a que en esta tarde, en vez de ponerse a ver la serie, el episodio que sigue o la película o lo que sea, vea las siguientes escenas que aparecen en este capítulo. Maravíllese de cómo el Señor trae salvación a sus hijos. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por la maravillosa salvación tuya en favor de tus hijos. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, porque siendo nosotros pecadores y estando nosotros perdidos irreparablemente por causa de nuestro pecado, tú, Señor, de manera poderosa, de manera gloriosa, vienes al rescate de pecadores como nosotros. Y rogamos, Padre, que cada uno de los que están aquí puedan reconocer que su mayor problema, su mayor aflicción, no es la falta de dinero, la falta de salud o la falta de dirección ahora mismo en su vida o la falta de una relación significativa en su vida, no. Que la mayor angustia que nosotros sufrimos en esta vida es producto de nuestro pecado. Y para eso Cristo Jesús vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Padre, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en nuestros corazones en esta mañana. Que nosotros podamos día tras día acudir a esa fuente de fortaleza, de ánimo, de energía que es nuestro Señor. Y que quedemos maravillados por esa salvación que aplasta totalmente la aflicción y la angustia que nosotros podemos estar enfrentando. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.